Hola de nuevo, yo soy Teso López, licenciado en Filosofía. Gracias por acompañarme de nuevo en este capítulo, en esta nueva plática sobre uno de los temas más difíciles, pero al mismo tiempo más interesantes. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre la Biblia, pero también vamos a hablar sobre Galileo Galilei. Por un lado, este libro, en el cual se cree que fue inspirado por Dios, al cual se le tiene mucha fe y en el cual se le considera real, verdadero, de manera dogmática, o sea, sin necesidad de probarlo, ¿no? Se cree porque se le tiene fe y se impone como verdad. Y por el otro lado tenemos a uno de los más grandes científicos que dice, no, a ver, no, pues la verdad tiene que ser comprobada. No puedo creer por fe. Pero, ¿en qué punto se unen la Biblia y Galileo Galilei? Se unen en un error. ¿En un error de qué? Muy bien. Galileo Galilei, este científico de finales del 1500, principios del 1600, era un gran científico, ¿no? Le encantaba mirar al cielo, ¿no? Ver al cielo es algo grandioso a todas horas del día, ¿no? Ya sea para ver las nubes, ya sea para identificar la posición del sol, ya sea para simplemente ver la inmensidad de la bóveda celeste, o en la noche para observar esos puntos maravillosos que nos hacen sentir tan pequeños y a la vez tan grandiosos al maravillarnos con algo tan inmenso. Galileo Galilei llamaba esto y se puso a estudiar estos puntitos. Se puso a estudiar el movimiento del Sol, se puso a estudiar el movimiento de la Luna, el movimiento de otros planetas, de otras estrellas, y pues llegó a la conclusión de que su época había estado equivocada en cuanto a la visión del universo. Sí, ellos creían que la Tierra, el lugar donde habita el ser humano, donde habitamos nosotros, era el centro del universo. Y que la Luna giraba alrededor de la Tierra, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que los otros planetas giraban alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Por tradición. Porque desde Ptolomeo, desde Aristóteles, así se creía. Pero él descubre que todo eso, pues ha sido una falsa visión del cosmos, del universo. Y él lo comprueba, ¿sí?, a partir de la experiencia, de la ciencia, de la experimentación, de la comprobación de cálculos geométricos y matemáticos. Pero al ser él también un hombre religioso, ¿sí?, estudiando la Biblia, se topa con una partecita muy interesante en el libro de Josué. ¿Sí? Josué, capítulo 10, versículo del 12 al 15, dice: Aquel día en que Yahvé le entregó a los amorreos, Josué se dirigió a Yahvé y dijo a la vista de todo Israel: Detente, sol en Gabón, y tu luna en el valle de Abalón. Y el sol se detuvo. Muy interesante, muy atentos aquí. ¿Sí? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Esto es interesantísimo. Esta parte, Galileo dice: ¿qué está pasando aquí?
Esto es el error del que hablamos, el error que cambia la historia del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Este libro sagrado, el cual si tú lo contradecías, ibas a prisión, eras torturado, eras quemado, porque se supone que este libro, al ser inspirado por Dios, dice la verdad. Pero ese libro dice, lo acabamos de leer en el libro de Josué, el sol se detuvo. Galileo Galilei dice, la Biblia está equivocada. La Biblia tiene un error. ¿Por qué? Porque el sol no puede detenerse. ¿Por qué? Porque el sol no es quien se mueve. Quien se mueve es la tierra alrededor del sol. Por lo tanto, si la Biblia está equivocada, entonces la verdad de la naturaleza no puede seguir respondiéndola la religión. Esto es un punto enorme en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque vean la época en la que estamos. Estamos en el 1600, en pleno poder de la religión, donde la gente desaparecía nada más porque sí, por orden de los sacerdotes, y él se atreve a decir esto. Y no solo se atreve a decirlo, escribe un libro maravilloso llamado Cartas a Cristina de Lorena, que explica el error de la Biblia. Y lo expone comparado con sus propios trabajos, sus propios experimentos, su propia comprobación, y también apoyado en otro científico llamado Nicolás Copérnico. Esto es un punto enorme, porque si la Biblia ha estado equivocada y la Biblia me ha dado la respuesta siempre, entonces tal vez la vida del ser humano, al seguir por ese camino, ha estado equivocada. Sí, es muy fuerte el tema, es muy fuerte el discurso. Sí, pero el mismo Galileo no lo dice, ¿no? ¿Quién podía legítimamente decidir acerca de la verdad en lo referente a los asuntos de la naturaleza? Los científicos, a base de una rigurosa lectura del libro de la naturaleza, o los teólogos, a base de la interpretación de la Biblia. Y nos estamos dando cuenta que la Biblia tiene una visión equivocada del universo. Esto fue muy fuerte. A Galileo, sí, el mismo Papa lo mandó llamar, lo amenazó, le dijo que tenía que retractarse, que tenía que decir que su libro era prohibido, que su libro era falso, que si no lo iban a investigar a él y a su familia. Y Galileo, con tal de cuidar su vida y de cuidar a sus familiares y a sus amigos, porque también lo amenazaron con ellos, dice, ¿no? Enfrente del Papa, dice, está bien, lo que dice mi libro está equivocado, la verdad la tienen los guardianes de las escrituras, encabezados por el Papa, bla, 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 bla. ¿Qué querían ellos? Pues seguir creyendo que la Tierra era inmóvil y que era el centro del universo. El Papa le dice, está bien, te perdono, vamos a quemar tus libros. No pudieron quemarlos todos, había gente que ya sabía esta verdad, que los había escondido, etcétera, etcétera. Y dice, pero se te va a prohibir volver a tocar un telescopio, volver a hacer estudios bajo pena de prisión o de muerte, y bueno, todas estas amenazas. Levántate y retírate. Se levanta Galileo, ¿sí? Va saliendo y se detiene en la puerta, ¿no? Y voltea a ver al Papa y le dice, y sin embargo se mueve, ¿no? Y sigue su camino, ¿no? O sea, ¿qué significa esta frase? Porque suena muy simple, pero es hermosísima esta frase de Galileo. Y sin embargo se mueve. ¿De qué se refiere? Y sin embargo la Tierra está en movimiento. Y también la verdad. Y ya el mundo lo sabe, ya no puedes callarlo.
Esto es grandioso, ¿no? Y no es que Galileo no creyera en Dios, no creyera en la iglesia, no creyera, sino que Galileo simplemente él dice, a ver, la religión y las ciencias son dos caminos a un mismo punto, pero caminos diferentes que no deben de estorbarse. La fe te lleva por un lado a la verdad y la ciencia te lleva por otro lado a la verdad. No es que una esté en contra de la otra, no. El punto es que en su forma de trabajar, la iglesia no debe estorbarle a la ciencia. Y la ciencia, en su manera de trabajar, no debe estorbarle a la religión. Deben de respetarse como caminos diferentes hacia un mismo punto que es la verdad, ¿no? Y Galileo dice una frase hermosísima, sí, hermosísima, que es con la que se abre este libro, sí, que dice: si para suprimir del mundo una doctrina bastase con cerrar la boca de uno solo, eso sería facilísimo. Pero las cosas no van por ese camino, porque sería necesario no solo prohibir el libro de Copérnico y los de sus seguidores, sino toda la ciencia astronómica, e incluso más, prohibir a los hombres mirar al cielo. No pueden prohibirnos mirar al cielo, no pueden prohibirnos mirar hacia la verdad, no pueden prohibirnos mirar hacia el gran libro de la naturaleza, que todos lo tenemos enfrente, y descubrir sus maravillas. Esto cambió la historia de la humanidad entera, ¿no? Es el humanismo. Ahora, si la Biblia está equivocada y ahí encontraba las respuestas, ahora ¿quién me las va a dar? ¿Dónde voy a encontrar las respuestas al mundo, las respuestas a la verdad? Pues en ti mismo, en el ser humano. En el ser humano que se atreve a preguntar, que ya no va ciego por la fe, sino que ahora abre los ojos y se pregunta ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y qué papel tengo yo en medio de todo eso? Esta fue la gran transformación del sistema heliocéntrico. Sí. Antes era geocéntrico, geos tierra, ¿sí? Geocéntrico, la tierra como centro, al sistema heliocéntrico, el sol como centro del sistema. Uf, sí, maravilloso, maravilloso. Bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado y estoy todavía temblando del tema. Gracias por acompañarme. Por favor, compartan, suscríbanse. Sí, me ayudan mucho cuando hacen eso. Y de verdad, muchas gracias, porque a pesar de que este es mi sueño, son ustedes quienes lo hacen posible. Sí, un abrazo a todos y espero verlos en la próxima. Nos vemos.